Cuando repasamos la canción y cantamos con todo el corazón y afinamos las letras que fueron en algún momento la oración de alguien que tuvo esa experiencia tan cercana con el Señor, podemos tomarlas, hacerlas nuestras y saber que hemos vivido bajo esa influencia única de Dios en nuestra vida. Y qué bendición, porque no servimos a un Dios creado en la mente de los hombres, pero servimos a un Dios que es desde siempre y hasta siempre. Servimos a un Dios que no es un dictador que rige desde el universo. Servimos a un Dios que es amoroso y que se hizo como uno de nosotros para poder alcanzar nuestro corazón y poder hacernos suyos otra vez. Qué bendición, amén. Ese es el Dios al que usted y yo servimos. Ese es el Jesús al que nosotros levantamos nuestro cántico. No es la religión la que nos hace, es la relación la que nos mantiene vivos, porque es su presencia en nosotros la que nos permite vivir en el gozo a pesar de la adversidad. Es la que nos permite transformar nuestras lágrimas en alegría a pesar de los momentos que la vida trae, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. A su nombre. Aleluya. Hoy iniciamos con una nueva trilogía. Es una serie de 3 sermones y yo le he denominado la trilogía Fama, Poder y Gloria. Son palabras que suenan en la sociedad en la que vivimos: fama, poder y gloria. Y el sermón de hoy se llama influencer. ¿Alguien sabe qué es influencer? Yo creo que los más jóvenes aquí saben lo que son los influencers. Es más, algunos siguen algunos. Es más, yo tengo varios nombres que no sigo, pero de vez en cuando los veo. A ver qué dicen. No dicen mucho, la verdad, pero qué de seguidores, qué de seguidores tienen. Miles y miles. Y nos entretienen. Bueno, a mí no mucho, pero a algunos los entretienen bastante. Y alguno pensará, eso que tiene que, bueno, tengo que decirte, por si no lo sabías, eres de esta generación actual, incluso los que nos están siguiendo en la transmisión, el más grande de los influencers se llama Jesús. Sí, déselo. Y no digo miles de seguidores, digo billones de seguidores. Amén. Él es el más grande de los influencers. Y a pesar, en el siglo XXI sigue ganando adeptos. Por generaciones han tratado de destruirlo, han querido romper la idea, o lo que algunos piensan es filosofía de un hombre bueno. No han podido, porque no es cualquier influencer, es el influencer de influencers. En otra época hubieran dicho el influyente. En el tiempo de Jesús ni siquiera era querido por sus más fieles perseguidores, pero no podían negar que lo que él hacía marcaba el corazón de todos. No de algunos, pero de todos. Y hay una palabra que quiero llevarlo a considerar en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, verso 23, corriendo al 25. La palabra nos enseña algunos aspectos importantes de por qué la influencia del Señor era tal. Incluso ahí en la versión que usted lee, quizás es la versión 60 en su mayoría, algunos otros más actuales estamos en la NTV, o de repente podemos irnos a la nueva Biblia de las Américas, de la cual voy a leer en este momento. Me gusta a mí variar un poquito por la cuestión del lenguaje y que podamos tener el concepto claro. Pero mire lo que dice, partiendo del verso 23, capítulo 4 de Mateo. Dice: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba.
Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Su influencia era increíble. Traspasaba límites, llegaba donde nadie podía llegar, y no era una influencia de palabra. Usted lo leyó conmigo, pero dice, él corría por toda Galilea, enseñaba, proclamaba y sanaba. Tenía fama, tenía poder y ofrecía gloria. ¿Por qué no toma su lugar un momento? Aleluya. Dice, su fama se extendía por todos lados. El Señor Jesucristo, hoy que estamos tan cerca de llegar a esa fecha que año y año recordamos sobre la pasión de Jesucristo, quise tomar unas semanas previas para recorrer con usted el por qué el personaje o la imagen de Jesús era tan importante. Porque para nosotros definitivamente como creyentes es más que un personaje. Definitivamente es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro consejero, nuestro todo. Pero quizá algunos no han logrado entender el por qué Jesús fue, es y seguirá siendo todo lo que hasta hoy ha proyectado. Algunos a veces caminamos con la duda de por qué tenemos que guardar nuestra vida, nuestro corazón, honrando y bendiciendo al Señor. ¿O por qué tenemos que cuidarnos de una forma y de otra? ¿Y por qué Jesús es tan importante como para nosotros no transgredir y no dar un mal aspecto ni un mal testimonio de Jesucristo? Porque si somos cristianos es porque somos seguidores de Jesús. Somos seguidores de Cristo. Y eso implica que no solamente escuchamos sus enseñanzas, pero adoptamos sus enseñanzas, caminamos con sus enseñanzas, compartimos sus enseñanzas y vivimos bajo sus enseñanzas. Y eso nos permite ir desarrollando en nosotros ese carácter cristiano, ese carácter de seguidores de Jesús que pueda dar testimonio de Él. Ahora, con esto quiero decirle que la intención de caminar como creyentes y como buenos seguidores de Jesús no es solo por el beneficio. Usted verá que al final de esta trilogía hay muchos beneficios de por qué mantenernos fieles al Señor. Pero más allá del beneficio, es el poder vivir en ese propósito perfecto que Él ha creado para cada uno de nosotros. Y esto es algo que comúnmente yo repito, hablando del propósito, porque ninguno de nosotros tenemos que forjar nuestro propio destino. El destino está forjado por Dios. Usted sabe que al final de todo va a morir. ¿Cuál destino? Este cuerpo regresa al polvo, pero su espíritu, si usted fue fiel hasta la muerte, se eleva ante el Creador. Y mayor que ese destino no existe. ¿Usted puede pensar en algo mejor? Cualquier cosa que usted forje creyendo que forja su destino es nada comparado a lo que vienen realmente si usted camina en el propósito de Dios, llegando al destino que Él ha previsto para todo aquel que le ama y que persevera hasta el final. Pero caminar con Jesucristo es poder entender qué fue y qué es y cuáles son esos elementos que hicieron a Jesús todo lo que es. Obviamente que el primero y el más grande de ellos es que era el Hijo de Dios. ¿Y quién podía negar el poder que fluía a través de Jesucristo? Amén. Y todavía en la actualidad, a pesar de que físicamente no lo vemos, su espíritu está en medio de nosotros. El Espíritu de Dios obrando a través de nosotros nos permite confirmar que Jesús es real y que su nombre sigue teniendo poder. Que cuando usted ora por los enfermos en el nombre de Jesús, los enfermos sanan. Que cuando usted ora por los endemoniados en el nombre de Jesús, los endemoniados quedan libres. Que cuando usted se le pone de frente ante las circunstancias adversas y declara libertad en el nombre de Jesús, usted queda libre, porque no hay cosa en este mundo que pueda resistirse al nombre de Jesucristo. A su nombre sigue teniendo poder. Pero hay elementos particulares que hicieron a Jesús el más grande de los influencers, de los influyentes. Primero,
Si nosotros hacemos un análisis del perfil de Jesucristo, nos vamos a encontrar 5 elementos que eran parte esencial del carácter de Jesús. El primero de ellos tiene que ver con la humildad. La escritura refiere en Mateo capítulo 11 verso 29: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. La humildad en Jesucristo no era una falsa proclamación. La humildad en Jesucristo no era una falsa proyección. Jesucristo podía estar en cualquier estrato social, podía acercarse a cualquier persona bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier situación, que reflejaban una humildad sincera, no creada por hombres, ni siquiera motivada en sí mismo por alguna recompensa que pudiera tener. Ahora escúcheme bien en esto, hermano, porque pudiéramos decir: hermano, es muy fácil, tomo esos 5 elementos, los pego en el refri con algún imán, o los pongo en algún lugar donde yo frecuentemente los esté viendo, y voy a tratar de encaminarme adoptando las 5 características del perfil de Jesús. Pero déjeme decirle que es más sencillo que eso. Porque muchas veces nosotros tratamos y decimos: ay, hermano, soy humilde unos días, pero al otro se me bajo de la cruz y se me pierde la humildad. Porque no está en el carácter del ser humano poder lograr tales elementos en la propia condición pecaminosa del ser humano. Tenemos que vivir bajo la influencia del Espíritu de Dios en nuestra vida para que esto venga a ser una realidad. Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque él sabía que la única manera de proyectar la grandeza de Jesucristo era sujetarse a la grandeza del mismo, y que pudiera proyectarse en una dimensión diferente. El Señor Jesucristo dijo: yo soy manso, soy humilde, mi corazón es sensible a la necesidad de los demás. Jesús vivía en cualquier estrato. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses, llegaba a la conclusión de que él podía vivir bajo cualquier circunstancia. Y usted conoce un pasaje que recitamos constantemente que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no tenía que ver con el contexto de iniciativas, de decir: lo voy a hacer y acabo que el Señor me ayuda. No. Lo que Pablo decía es: puedo vivir cualquier influencia, bajo cualquier tiempo, bajo cualquier circunstancia, y la influencia de Dios en mi vida me permite sobresalir, sostenerme, y todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza para salir adelante. Por eso es tan importante reconocer la influencia de Jesús en nuestra vida y entender que estos principios encuentran aplicación cuando Jesús es el centro de todas las cosas. El Señor lo proclamaba, el Señor lo vivía, y toda la escritura, partiendo de los evangelios, donde narra cómo Jesús caminaba, cómo Jesús hacía, cómo Jesús se movía, cómo Jesús alcanzaba las vidas, nos enseñan que el Señor Jesucristo vivió bajo una realidad genuina. Y eso es lo que anhelamos nosotros. No queremos vivir en una falsa humildad que nos proyecte como hombres o mujeres religiosas. Queremos vivir bajo una humildad real que nos proyecte como verdaderos hijos de Dios, como herederos y coherederos de la gracia con Jesucristo, como aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de aquel que vertió su vida en la cruz del Calvario. Y que esa humildad no sea una humildad de hombre, pero es una humildad de Jesucristo revelada y manifestada a través de mi vida. El segundo aspecto que forma el carácter de Jesucristo es la sabiduría. La sabiduría es un poco más allá que la inteligencia. La inteligencia se maneja trabajando con algunos aspectos neuronales para retener información y tratar de pensar que sabemos mucho.
Pero la sabiduría es aquello que me da la capacidad de poder tomar decisiones oportunas en el tiempo oportuno, en la dirección oportuna y bajo la influencia oportuna de Jesucristo. Por eso en el curso de la vida, cuando decimos que en la vida no somos quizá más jóvenes, pero somos más sabios, es una realidad. Porque la experiencia de la vida nos va dando la capacidad de decir: por este camino no, por este camino no, por este camino sí, de esta forma no, de esta forma sí. Y empezamos a desarrollar sabiduría por el conocimiento previo. Y obviamente, si vivimos bajo la influencia del Espíritu de Dios, bajo la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces somos sabios y discernimos los tiempos, porque uno mayor revela lo que tiene que ser revelado. Aleluya. Cuando usted dice: tomé esta decisión pero no supe por qué la tomé, tan simple como que el Espíritu de Dios le orientó y le abrió los ojos para que lo pudiera ver. Debía haber quedado allá, pero quedé aquí. ¿Por qué? Porque Dios está velando por usted. Y las decisiones que tomamos bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo la influencia del Espíritu de Jesucristo en nuestra vida, nos permite ser sabios, y ser sabios en una dimensión extraordinaria. Aleluya. Todo lo que yo le estoy diciendo va en una dimensión superior. No es una humildad como cualquier humildad, es una humildad semejante a la de Jesús. No es una sabiduría como cualquier sabiduría, es una sabiduría en la dimensión de Jesucristo. Va conmigo. Y eso es lo que nosotros como iglesia de Jesucristo necesitamos. ¿Cómo vamos a perseverar en medio de los tiempos? ¿Cómo soportar las adversidades? ¿Cómo amar al prójimo? ¿Y cómo amar al enemigo? Si no es bajo la influencia del Señor. Es inexplicable. Muchos nos dicen que vivimos, nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos, vivimos en un mundo al revés. A los que la pagan, la deben, ¿no? Perdón, a los que la hacen la deben y la tienen que pagar. Pero Jesús dice: ama a tu enemigo, y si te la hace, ponle la otra. Qué fácil. Alguno diría: como a ti no te lo hicieron, pero Jesús sí se lo hicieron. Por eso nuestra dimensión crece. Porque todo lo que usted piense que es injusto, Jesús ya lo vivió. Por eso se hizo el más grande de los influencers. Porque era empático, no solo de palabra y de sentimientos, era empático porque vivió las experiencias. Usted no le puede decir a Jesucristo: ¿Cómo va a ser que ame a mis enemigos? Jesús, si me hizo esto, me hizo aquello, me hizo aquello. Los enemigos de Jesús lo llevaron a la cruz. Usted sigue aquí. Los enemigos de Jesús se encargaron de que mientras el proceso para condenarlo en la cruz iba caminando, fuera golpeado por más de 39 veces en su espalda, afligiendo su carne. No me diga que usted ha sufrido más que eso. Nuestra dimensión de experiencias en Jesucristo es mayor. ¿Y sabe qué es lo que usted debe tener tranquilo? Porque alguno está pensando: hermano, sí, imagínese si así me hacen eso, ¿en qué voy a quedar? No se preocupe, Él ya lo pagó, usted no tiene que. Eso se llama gracia. Todo lo que tuvo que ser sobre usted, Él ya lo llevó. Y usted no tiene que pagar nada, ni se asuste que porque le van a latigar o porque lo van a menospreciar. Y aunque así fuera, nunca será en la dimensión de Jesucristo, porque su gracia cubre multitud de pecados. Y nunca nos vamos a proyectar en ese sentido. Dios está con nosotros. Pero llegar a estas dimensiones en las características propias de Jesús es a lo que queremos llegar como iglesia de Jesucristo. ¿Cómo puedo ser una buena influencia? ¿Y cómo en mi propia vida puedo ser algún buen influencer en este tiempo? Viviendo bajo estos términos. Pero para que esto sea una realidad, usted tiene que vivir bajo la autoridad de Jesucristo, sujetarse a la grandeza de Él, y vivirá los mejores días de su vida. El tercer aspecto
El Señor dice en su palabra, primero de Pedro capítulo 2 verso 21, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Sed santos como Él es santo. Otra de las características propias en el perfil de Jesús era la santidad. Era 100% hombre y 100% Dios. Él tenía las tentaciones que usted y yo tenemos, pero su perfil dimensionado en su conciencia de entender quién era y cuál era su propósito, lo llevaron a vivir la vida con rectitud y ser santo. Porque alguno pensará, hermano, pero él era Jesús, por favor, ¿cómo piensa que iba a pecar? Sí, pero era 100% hombre. La escritura nos enseña que él tenía las mismas tentaciones. Lo que marcó la diferencia era su conciencia de quién era. Está conmigo, ¿verdad? La única manera que nosotros podemos superar las situaciones de la vida y hacer frente a las tentaciones de este mundo es teniendo conciencia de quiénes somos y a qué Dios nos llamó. ¿Cómo va a prevalecer la iglesia de Jesucristo si no vivimos en la conciencia de que somos el real sacerdocio, el linaje escogido, la nación santa, pueblo adquirido por Dios? En esta semana mi esposa y yo, más bien ayer, ella dice: Eureka, el Señor me reveló algo maravilloso. Ahí en Pedro, el Señor hablando, y yo le dije: a ver, revélame lo que el Señor te dijo. Dije, también yo quiero saber. Y me dice, muchas veces cuando oímos de real sacerdocio, nos quedamos clavados en real, y todos nos creemos reyes, y todos nos creemos príncipes y princesas, aunque algunos están bastante guapos, sí pasan. Pero se nos olvida lo que implica ser sacerdotes. Y si usted analiza un poquito el libro de Levítico, el libro hacia el final de Éxodo, se dará cuenta cuáles eran las responsabilidades del sacerdote, y más del sumo sacerdote. Y se dará cuenta que lo que lo que Dios enfatizaba particularmente en ese pasaje tenía que ver con nuestra responsabilidad en el sacerdocio. Y lo que tenía que ver con real no era por la realeza, era por lo verdadero. Y si usted quiere ser un verdadero cristiano y realmente vivir una verdadera experiencia en el sacerdocio, tenemos que sujetarnos. Nación santa, eso lo define y lo enfatiza. Pueblo adquirido por Dios, sed santos como yo soy santo. Eso lo triplifica. Yo le decía a mi esposa, las tres formas quieren decir santo, exclusivo. Y en esa influencia, bajo ese concepto de conciencia, es que nosotros vamos a superar. Si podemos vencer tentaciones. Usted dirá, es muy difícil. Sí, es difícil, pero usted no camina solo. Esa influencia de Jesús en su vida es lo que lo va a ayudar a superarlo. Y yo estoy seguro que usted lo quiere superar. Muchos de nosotros vivimos insatisfechos por lo que la vida nos trae. No nos gusta. Y si usted no se mete de fondo con Jesucristo, entonces peor, porque ni de aquí ni de allá. Y vive un poco aquí y vive un poco acá, y siente un poco aquí, siente un poco allá, y eso hace que todavía se sienta más insatisfecho. Por eso el mismo Señor Jesucristo decía: si no eres frío ni caliente, te vomitaré de la boca. Porque no hay efecto. Cuando el Señor Jesucristo hablaba de frío y de caliente, no era solamente que estuviera bien frío y que estuviera bien caliente, y si no fuera, no. Lo que él decía: necesito que haya efecto en tu vida. Bien frío se disfruta, bien caliente se disfruta, pero a la mitad no disfruta nada. Tómese un café así. Los que son cafeteros de corazón, tómeselo así, a media agua, ni frío ni caliente.
término medio y dígame si le gusta. No. Y yo me tomo el café o bien caliente o bien frío. Y me gusta bien frío o bien caliente. Pero término medio no. Y eso es lo que decía Jesús. El efecto de tu vida es cuando eres capaz de estar en el extremo de lo que Dios te llamó a hacer y no a la mitad. Vivir bajo la influencia y bajo el perfil de Jesucristo es llevarnos a esta dimensión donde podamos caminar y podamos avanzar bajo estos conceptos. Número 4. El Señor Jesucristo era amoroso y compasivo. ¿Quién no va a querer andar con una persona amorosa? Por eso su influencia y su fama corrió. Porque aún aquella mujer con el flujo de sangre por tantos años, acercándose en temor, al ver que se acercaba el Señor, no solo percibió su gloria fluyendo, pero tuvo compasión de la mujer, como lo hizo del ciego, como lo hizo del paralítico, como lo hizo aún de los gobernantes que necesitaban misericordia, y de los cobradores de impuestos, que materialmente cualquiera hubiera pensado no le falta nada, pero le faltaba a Cristo, le faltaba todo. Si nosotros vivimos en ese sentido de compasión y amor, solo lo podemos llevar a su máxima expresión si es en Jesucristo, porque nadie puede amar como Cristo ha amado. Y si usted quiere amar en esa dimensión, lo tiene que hacer bajo la influencia de Jesús. Mateo 9:36 dice: cuando vio a las multitudes les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desesperadas como ovejas sin pastor. Les tuvo compasión y se manifestó en una forma superior. Número 5, y cierro. Jesucristo se hizo quien era, porque en su humanidad era un hombre conectado al Padre, humilde, sabio, santo, amoroso, compasivo. Pero todo eso tenía la fuente en su conexión con el Padre. El Señor Jesucristo decía: Padre, permite que mis hijos entiendan. Cuando hablaba en Juan, el Señor Jesucristo le decía: Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Que ellos puedan experimentar lo que yo experimento en ti. Que ellos puedan ver lo que yo estoy viviendo en tu presencia, en tu influencia. Y eso es lo que Dios anhela para nosotros, que podamos vivir bajo tal influencia, que podamos experimentar todo lo que Él tiene previsto para nosotros. No solamente un momento místico de gloria a Dios, aleluya, qué bonito canto, no, sino en cada recorrer de tu vida, en el momento adverso, puedes ver su gloria fluyendo en una manera extraordinaria, que cuando más te sientes cohibido y acaído por las circunstancias, puedas sentir el brazo compasivo de aquel que sigue existiendo en este tiempo a través de su Espíritu, ofreciéndote todo lo suyo para que tú te levantes y puedas ser fuerte y sigas caminando. ¡Aleluya! Dáselo al Señor. Pero todo eso fluía del Padre. Si tú quieres vivir bajo estas características, necesitas vivir bajo la influencia del Padre. Por eso yo te decía, hoy es más fácil que nunca. Antes, en el tiempo previo a la gracia, la gente tenía que tomar conciencia de las leyes. Por eso existieron las leyes, para que la gente fuera confrontada con su maldad y pudieran decir: ay, me equivoqué, y ofrecían sacrificio para expiarlo. Pero en el tiempo de la gracia hay una influencia de su Espíritu en nosotros que te dice: por ahí no, por ahí no, por aquí sí. Hay discernimiento, hay fuerza de voluntad, hay proyección hacia el futuro, hay fuerza de lo alto y una fuerza extraordinaria, porque Él está contigo, lo prometió y lo hace vigente cada día, y será de esa manera hasta el día que Él te llame a su presencia, a su nombre.
Pero nuestra fuente es el Padre. Cuando Jesús estaba en el peor momento de su agonía, la Escritura dice que Él se paró al lugar, se reunió con el Padre, y aun cuando sentía el peso que lo hizo sudar sangre, el Padre trajo el consuelo y la fuerza que necesitaba para seguir adelante con su misión. Hoy sigue siendo el Padre amoroso revelado a través de su Espíritu el que nos da la fuerza para no desmayar, y vivir la vida a plenitud. Si tú perseveras con Jesucristo, vas a vivir pleno. Ninguna otra cosa te va a satisfacer suficiente. Podrás tener recursos, podrás llegar a tus metas educativas, podrás llegar a tus metas familiares y sociales, amistades, pero nada te va a satisfacer como te satisface Jesucristo, como te satisface caminar bajo su influencia, ser el modelo y ser el medio y ser el instrumento que este mundo necesita. Nada va a traer contentamiento y alegría como lo trae vivir bajo los principios, bajo las características de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable, a su nombre. Porque la voluntad del Señor, Juan 17:24 dice: Padre, quiero que lo que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. Ese es el amor. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Déjame repetírtelo. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo. Ese es Jesús hablando. Ese es Jesús hablando. Su petición frente al Padre era: Señor, Padre, que estén conmigo, para que ellos también disfruten de la gloria. No es religión, no es un momento sencillo solo para callar la conciencia, no. Vivir en el perfil de Dios, caminar bajo su influencia, es tener la oportunidad de experimentar su gloria. Su gloria. Su gloria. He dicho su gloria. Tú quieres experimentar la gloria de Dios. Si yo te lo digo, dices: ay, es grande, pero no está a nuestro alcance. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis, para que lo que yo he vivido y experimentado en gracia y en lo grande del reino, también vosotros lo experimenten. El Señor fue el más grande de los influencers, porque logró no solo decirlo, pero vivirlo, cada momento de su vida, y retenerlo en garantía para que tú y yo lo podamos disfrutar. A su nombre. Los influencers de hoy en día solo dicen cosas y cautivan a muchos, pero lo que Jesús dijo hace más de 2000 años sigue haciendo eco en cada generación. Déselo fuerte. Y no solo hace eco aquí, hace eco acá. Y no solo lo dijo, lo vivió y lo guardó en garantía para ti y para mí. Por eso nos ha cautivado. Por eso nos ha cautivado. Porque a pesar de mis defectos, sigue siendo Jesús amoroso, compasivo, humilde,
que no escatima ser como yo. Para rescatar mi vida. ¿Cómo no servirlo? ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no vivir por Él? ¿Cómo no entregar la vida en sacrificio? Si al final de todas las cosas disfrutaré su gloria por los siglos de los siglos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ha sido un gusto poder tenerles. No olvides suscribirte a nuestra página de YouTube y recuerda, nos esperamos en una próxima ocasión.